Muy bien. Adán y Eva. Tema número 2. Adán y Eva. Dentro de Adán y Eva vamos a encontrar la lección 2.1, que se titula La obra de Dios debe realizarse ¿en qué? En obediencia. Y luego vamos a encontrar la lección 2.2, que dice, si la cabeza no gobierna en autoridad, no puede haber unidad en el cuerpo. Dos puntos muy importantes, dos lecciones muy importantes que nos vamos a encontrar con lo que tiene que ver en el día de hoy con este tema de Adán y Eva, ¿verdad? Este tema, aparte de esas dos lecciones que le he mencionado, vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Nada más compone esas dos lecciones. Entonces, hoy vamos a ver la primera de arriba, si la obra de Dios debe realizarse en obediencia. Muy bien. Perfecto. Entonces, como siempre, acostumbramos a tener una lectura de la palabra que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 26, verso 16 y verso 17, que dice, y mandó Jehová, ¿mandó quién? Jehová, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Muy bien. Esa es la lectura de inicio que tenemos ahí. Entonces, mis hermanos, este tema nos va a ayudar mucho, bastante, vamos a aprender bastante de este tema con respecto a la obediencia y también a la autoridad. La introducción dice, la caída de los primeros seres humanos se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios, ¿verdad? Desobediencia. Todos conocemos que Adán y Eva, en su momento, pues se le dio unas órdenes, unas pautas, unas normas, unas reglas, porque en todos los sitios tiene que haber, Dios desde el principio tiene reglas, tiene normas, tiene pautas, tiene principios, todo lo lleva equilibrado, ¿me entiendes? Entonces, vemos que se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. Bien, según el orden de la creación de Dios, Él hizo a Adán antes que a Eva, lo tenemos claro. Por tanto, Adán es el simiente de la humanidad. El primero que Dios creó, hablando del ser humano, fue Adán, ¿verdad? Entonces, lo que nos indica a nosotros que el primero en autoridad se llamaba, ¿cómo se llamaba? Adán. Adán fue el que le puso los nombres a los animales. Yo siempre me he preguntado cómo Adán, si en la superficie, en la parte de arriba, Adán dijo, tú te vas a llamar caballo, tu burro, tu yegua, algo con una yegua, ¿verdad? Y yo, porque hay gente ya dice que no sabe lo que una yegua. Tú te vas a llamar gallina, tu pato. ¿Cómo hizo Adán para poner los nombres a los que están debajo del mar? ¿Alguien me puede decir así, algo rápido, a los que están debajo del mar? Porque había que sumergirse, digo yo. No se peleen. No, Dígate, mi hermano. Cuando leemos que, por ejemplo, Adán peca, dice Sí. que de repente ellos se vieron desnudos. Ajá. Es decir, que a través del pecado su cuerpo cambió. Ah, Entonces, anteriormente Adán era como una especie de alma o espíritu, algo así, donde él no tenía límite, por así decirlo. Estaba hecho de semejanza de Dios, tenía la sabiduría de Dios y tenía, bueno, dicen por ahí que tenía como capacidades mentales de saber todo y ver dónde estaba la cosa. eso es. Entonces, eso es importante porque es que Adán, digamos, lo que él poseía,
era muy grande, era muy fuerte lo que él poseía. Yo me imagino que él, aunque todavía no lo dice, yo me imagino que él podía respirar debajo del agua y decir, tú te llamas esto, tú te llamas aquello. Bien. Algunos dicen de que Adán agarraba una semilla y la tiraba y al momento se hacía un árbol. Hay muchas, ¿verdad? Acuérdense que no había pecado. Claro. Era como arriba. Era todo limpio. Hay muchas cosas que podemos mirar sobre eso. Bien. Eva, en vez de obedecer, estamos hablando entonces que el primero fue Adán. En vez de obedecer, Adán actuó por decisión propia, al ver que el fruto era bueno y agradable a los ojos. Por eso es que Eva fue engañada, pero ella no era tonta, digamos, para hablar claro. Ella sabía cuáles eran las normas, ya sabían cuáles eran las reglas, ya sabía cuál era lo que tenía que hacer. Descubrió su cabeza el hecho de que comiera el fruto no se originó en la sumisión, sino en su propia voluntad. No solo violó la orden de Dios, sino que también desobedeció a Adán. Acuérdense, porque yo no creo que Adán y Eva estuvieran peleando por autoridad y ahí, porque ahí no había pecado. No creo que ellos estuvieran diciendo, no, yo creo que en esa divinidad que había ahí, en ese orden que había ahí, en esa armonía que hay ahí, yo creo que Adán sabía quién era él y Eva sabía quién era ella, en cuestión de autoridad. Entonces, cuando Eva come, no solamente desobedece el mandato de Dios, sino que también desobedece a una autoridad que estaba delegada ahí. Esa mujer o que esa persona fue Adán. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a aprender muchas cosas que en el día de hoy también es lo mismo. Bien. Un poquito más. Entonces, rebelarse contra la autoridad de Dios, que representa a Dios, es como rebelarse contra el mismo Dios. ¿Por qué? Porque a esa persona, quien la puso fue Dios. Entonces, rebelarse contra esa persona es rebelarse contra el mismo Dios. Al escuchar a Eva y comer del fruto prohibido, Adán pecó directamente contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, él también fue desobediente a la autoridad de Dios. Eso también fue rebelión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero encontramos a Eva, que desobedece el mandato, y encontramos luego a Adán. Entonces, pregunto yo, hemos dicho que Eva desobedeció ¿a quién? Adán. ¿Y a? Ajá. ¿Y Adán a quién? A Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque yo no creo que Dios estuviera detrás de Eva, porque para eso había una autoridad ahí. Había una autoridad ahí, que seguro que yo me imagino que Adán hablaba. Vamos para acá, vamos para allá. Eso ni lo mire, eso ni lo toque. Eso fue lo que dijo Dios. Lo que hace una autoridad, ya sea en una persona o en un grupo, como el caso de ahora, en un grupo, ¿verdad? Entonces, uno desobedeció y otro también desobedeció, y eso fue una causa de rebelión. Bien, la obra de Dios debe realizarse en obediencia. Eso es importante. Vamos a ver esto ahora. Total, la lección 2, la lección 2.1. 2.1. Ajá. Porque cuando Eva desobedece, o sea, Dios no se para ahí y castiga o tal, sino que cuando es Adán el que peca, ahí es cuando Dios actúa, ¿verdad? Espera un ching. Formúlame la pregunta de nuevo. La pregunta mía es, ¿por qué Eva, ¿no?
comete, o sea, come del fruto prohibido, pero ahí no pasa absolutamente nada, pero cuando lo hace Adán, ahí sí que ya hay consecuencias. Porque Si a los dos supuestamente se les dijo, ¿no? Claro. Porque cuando lo comió Eva no pasó absolutamente nada, pero ya cuando Come el otro. come, ya sí, y es más, la responsabilidad, Dios no lo recae sobre Eva, sino que se la recae a Adán. Claro. Porque el responsable de todo eso ahí era Adán. El responsable, yo sé que la hermana va a dar cuenta, pero usted también va a dar cuenta porque usted es la cabeza. O sea, no vamos a decir que, no, que fue él, no. Cada uno tiene su responsabilidad. Pero hay una cabeza. En ustedes hay una cabeza. Entonces, aunque ella tiene que buscar su salvación, pero el hermano, como cabeza, tiene que velar para que. Entonces, la responsabilidad la tenía Adán. La mayor responsabilidad la tenía Adán. Por eso, cuando Eva se da sus harturas, aparentemente no pasa nada. Hasta que el otro se harta. Y que el Señor también, vamos a ver si Él obedece también, porque Él es el principal. Amén. Ok, vamos a seguir un poquito más. Venga, aquí. Eva no solamente fue puesta bajo autoridad de Dios, sino que también bajo autoridad de Adán. Lo que estamos diciendo. Ella tenía una doble autoridad a la que obedecer. Y nuestra actual posición no es diferente a esa. Y ahora nos vamos aquí, a este plano, a este tiempo, a este siglo. Eva no solamente fue puesta bajo la autoridad de Dios, sino que también está bajo la autoridad de Adán. Entonces, ella tenía una doble autoridad a la que obedecer. Y nuestra actual posición no es diferente a esa. Aquí, el pastor está bajo. Nosotros estamos bajo la autoridad, Sí. Porque está Dios con el rey. Dios. La autoridad de Dios. Por ejemplo, el ministerio de damas. Hay una cabeza, ¿verdad? Amén. Sí, Señor. Y de la cabeza, pues sigue un departamento, digamos, más inferior, digamos, ¿verdad? Entonces, la cabeza del ministerio de dama, aparte de que está bajo la autoridad de Dios, la que le siguen a ella, están, digamos, en obediencia, en autoridad también a la que está de cabeza. Por eso que encontramos aquí que Eva fue puesta bajo la autoridad de Dios, sino también bajo la autoridad de Adán. Entonces, aquí hay ministerio de evangelismo, ministerio de jóvenes, ministerio de caballeros, ministerio de damas, ministerio de mujeres. Hay una cabeza y luego sigue otro equipo. Con esa cabeza tiene otra cabeza. Y esa otra cabeza que el pastor tiene otra que es Dios. ¿Me entiendes? Entonces, el más responsable es el pastor. El pastor prácticamente hay otro equipo que le sigue. Y de ese otro equipo que le sigue, por ejemplo, el de evangelismo, tiene otro equipo que le sigue. O sea, lo que estamos tratando de decir es que cada persona de cabeza tiene un equipo. Y eso se llama, y eso cuando se trabaja bien, se trabaja en unidad, se trabaja en obediencia. Entonces, por eso que es importante que cuando se haga algo o se convoque, ya sea el líder de X departamento, los que están debajo digan amén. Y no hagan como el chavo. No hagan como el chavo. ¿Usted sabe cómo es el chavo? Cuando me mandaban a hacer algo así. El chavo se enfadaba. Pero aquí no son así, ¿a que sí? Amén. Diga usted, mi hermana. Pero
si son cabezas, como dice usted, Ajá. ¿por qué a veces el líder trabaja con su... Tiene un minuto nada más, un minuto. Con su manada, ¿verdad? No usted va a solo dar órdenes, y por eso se llama líder. Ajá. El líder es el que trabaja en equipo, Claro, el que va adelante, claro. enseñando, no el que solo va a dar órdenes y se va a sentar a solo a dar las órdenes. No, porque Ahí es donde falta. si lo está haciendo así, lo está haciendo mal. Porque estamos hablando de un principio que el que tiene esa autoridad, estamos hablando de un principio que el que tiene esa autoridad tiene que conducirse sabiamente y como la Biblia lo demanda. Diga, comandante. Concerniente a lo que dice el hermano, lo que pasa es que el jefe se parece al líder, pero no es lo mismo. Eso es. Entonces, el líder dice, hicimos. El jefe dice, yo hice. Entonces, hemos hablado de un principio de ese tema, sobre la autoridad espiritual y sobre la autoridad de la que se abusa en el tiempo presente. No es lo mismo. Seguimos aquí porque tenemos algo poderoso por ahí, una dinámica, así que no se me vuelvan locos. El amado criado de un centurión estaba enfermo. El centurión sabía que estaba bajo autoridad, así como también tenía autoridad sobre otros. Así pues, no le pidió al Señor más que una sola cosa, que dijera la palabra, ya que él creía que la obra de sanidad sería hecha de este modo. Dado que no están todas las autoridades en mano del Señor, oiga esto es muy importante, entendamos esto. El centurión, por eso es la historia del centurión, que todos conocemos la historia del el centurión tenía autoridad. Y cuando Jesús le dice, voy ahí, entonces él le dice que no. Di la palabra, yo soy un hombre de autoridad, y cuando yo le digo a uno que vaya, él va. Cuando yo le digo que él venga, él viene. Entonces, el centurión está aplicando la autoridad. Lo que estaba tratando de decir, aplica tú también, Jesús, la autoridad que tú tienes y lanza la palabra. Oiga, ese centurión macho, por eso es que la Biblia dice, que el centurión creyó en la autoridad del Señor. No es de extrañar que el Señor lo elogiara por su gran fe. De cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oiga esto. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Un hombre que tenía autoridad, que sabía lo que era la autoridad y sabía el orden del respeto de la autoridad. No es necesario tú di la palabra. Yo soy un hombre que cuando digo, oiga usted, raso, venga, el raso viene. Oiga usted, general, vaya, el general va. O sea, todo un orden de autoridad. Entonces, eso mismo se aplica en la iglesia, como hemos dicho, siempre en la línea de lo que la palabra del Señor demanda. Y así las cosas se conducen mejor. Amén. Ok. Dice, entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él. Todos los creyentes debemos, por lo tanto, aprender a obedecer a la autoridad. Ay, eso sí cuesta. Aleluya. Todos tenemos que aprender a obedecer a la autoridad, ¿verdad? Ahí que vienen las preguntas y los pensamientos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a Pedro? No, el aprender a obedecer la autoridad, hermano, es una cosa que es como algo que fluye para bendición para su vida. Entonces, eso tenemos que entenderlo. El tema, amén. Bien, perfecto. Innumerables creyentes viven hoy en un estado de rebelión. No han llegado todavía a aprender la primera lección de la obediencia. La sumisión, que enseña la Biblia, tiene que ver con someterse a las autoridades establecidas por Dios. Yo sé que el ser humano, en su carne, en su naturaleza, nos cuesta obedecer. O sea, yo sé que a veces nuestra carne quiere decir lo contrario. Nuestra carne quiere, pero ¿por qué mejor no lo hacemos así?
¿Por qué mejor no ponemos a fulano? O sea, nuestra carne. Entonces, a veces nos convertimos en cristianos rebeldes. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la lección de la obediencia, de la sumisión que enseña la palabra. Entonces, el someternos a las autoridades establecidas por Dios es un punto a favor para su vida espiritual. Es un escalón para su vida de crecimiento espiritual. ¿Cuesta? Claro que cuesta. A todos nos cuesta. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, hemos dicho en la clase anterior, si miramos con los ojos carnales, si miramos con los ojos no de la fe, vamos a ver, mire, hay unos personajes que tienen unos ojos no espirituales, no carnales, que saben hasta la ropa que tú te pusiste el mes pasado. Son terribles. ¿Saben? Eso lo saben. ¿Por qué? Porque están fijándose en esto. Están más pendientes. Entonces, vamos a fijarnos en las cosas espirituales. Hermano Luis, diga, tiene... La interpretación de ese texto significa, el centurión me está diciendo Jesús, yo estoy bajo la autoridad de César, el emperador. Ajá. Y bajo mi mando están los soldados. Un centurión romano comandaba 100 soldados. O sea, el centurión romano que comandaba 100 soldados estaba bajo la autoridad de César. Ahora, él está diciendo a Jesús, así como yo estoy bajo la autoridad de César, tú estás bajo la autoridad del Padre. Y así como me obedecen a mí los soldados, a ti te obedece la enfermedad. Amén. Eso es así. Entonces el centurión, aunque él tenía autoridad, él sabía que quien estaba delante de él tenía más autoridad que él. Por eso el centurión no fue a sanar a nadie. Él dijo, no, yo no puedo sanar a nadie. Yo tengo una autoridad, pero es limitada. Este personaje que está aquí tiene una autoridad mucho más fuerte que yo, y por eso fue que le mandó a que haga el milagro. Las divisiones y desórdenes que ocurren actualmente dentro de la iglesia provienen de la rebelión. Para recordar la autoridad es preciso restaurar primeramente la obediencia, que la obediencia sea nuestra primera reacción. ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¡Ah! ¿Cuál es nuestra primera reacción? No. Las divisiones y hermanos. Entonces, como dice aquí, para recordar la autoridad es preciso restaurar primeramente que la obediencia sea nuestra primera reacción. Obedecer. Obediencia. Jesús también fue obediente al Padre. ¿Verdad esto, mis hermanos? Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto obedecer? Aleluya. Nos evitáramos muchos problemas si obedeciéramos más. La conclusión. En esta conclusión, mis hermanos, vamos a hacer una dinámica que se llama ¿quién es la autoridad? ¿Por qué? Porque con esa dinámica vamos a aprender un poco más de la autoridad. Bien. Amén. Amén. Luego como muy tenso los hermanos. Entonces, esto es importante, mis hermanos. Esto es importante. Como hemos dicho antes, el tema de autoridad, acuérdense que Dios puso a Adán, luego hizo a Eva. Eva estaba bajo la autoridad de Dios y la autoridad de Adán, todo en un orden. El que estaba de cabeza en ese lugar era Adán. Por eso estuvimos diciendo que también en los ministerios de damas, de caballeros, de jóvenes, de niños, etcétera, hay un cabeza, hay un departamento debajo, secretaria, tesorero. En casa también, la casa principal. En casa también. Entonces,
Así como en cada departamento hay lo que es una cabeza y hay un equipo debajo, ese equipo debajo, para que esa cabeza funcione mejor, debería estar unido en unidad con la orden de esa cabeza. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que si nosotros hacemos eso, entonces no nos vamos a convertir, como estuvimos diciendo antes, en rebeldes, no, sino en hombres y mujeres obedientes. Y usted se da cuenta, en la Biblia, las personas que tuvieron éxito decían, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí. O sea, yo estoy disponible. Yo soy obediente. Pero usted se va a encontrar, los que empezaron a zapatear como el chavo, usted va a encontrar un destino diferente a lo que dijeron heme aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que nuestra vida fluya bien? Para que el ministerio que Dios tiene para nosotros fluya mejor. Simplemente obedecer a la cabeza. Que como que no te cae bien, échale ketchup y cómetelo como quieras. Que no hay otra. Que como que no te pasa de ahí, échale ketchup. Muy bien. Perfecto. Vale. Ok. Vámonos con esta. Muy bien. A continuación necesito que me formen grupo de 2 personas. Usted elija quien usted quiera, me forme grupo de 2 personas. Se miren de frente con una silla delante. Pero esto es para hoy, mis hermanos, vengan. Esto es para hoy. Claro, es que vamos a aprender algo de la autoridad. Vamos a aprender algo de la autoridad. Forme una persona y mire, cómo está la silla ahí. Mira, sí. Por ahí. Vale. Entonces, vamos a hacerlo por orden. Los 2 primeros, levanten su papel cuando yo le diga. Los dos primeros ellos, se enseñan los nombres y yo le pregunto, ¿quién de los 2 tiene más autoridad? Y ustedes brevemente explican. Enseñen los nombres y digan quiénes tiene, a quién le tocó. Pero ellos empiezan a tomar papel o todos tomamos. No, ellos primero. ¿A quién le toca a usted? Eli. ¿Y a quién le toca a usted? Samuel. Samuel. Samuel en, ¿cómo dice ahí abajo? En su juventud. Vale. ¿Quién de los 2 tiene más autoridad? ¿Elí o Samuel? Eli. ¿Por qué? Porque Eli en ese momento era el sumo sacerdote. Amén. Samuel en su juventud. Muy bien. Perfecto. Seguimos con la siguiente. Silencio aquí para escuchar. Pero enséñalo a mamá. Ah, bueno. Moisés. Enséñalo a él ahora para que vea. Esos personajes. ¿Quién tenía más autoridad? ¿Por qué? El principal. Ay, yo no sé. Claro. Eso es, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos, los siguientes. Silencio ahí. ¿Quién les tocó? Saúl. Rey. Ajá, y David. ¿Quién de los dos tiene más autoridad? Saúl, porque era el rey, ¿Por qué? porque es el rey de Israel, ¿no? Saúl. Porque era el rey de Israel. Y David, ya luego. Acuérdense que
David también fue rey, pero después, bueno. Acuérdense que en ocasión David tuvo la oportunidad de matarlo y dijo, ¿cómo voy a tocar al ungido? Así es, Ahí había más autoridad todavía. así es. Ya es luego cuando Dios lo puso, es otra cosa. Sí. Siguiente. Ajá. ¿A quién le tocó? ¿Quién tiene más autoridad? Adán. ¿Por qué? Porque fue la primera persona que Dios creó en la tierra y fue la que le dio la autoridad para cuidar del huerto y le dio a Adán, le dio a Eva su compañía idónea. Amén. Muy bien. Siguiente. Sí, él lo- ¿Quién te tocó? David. David y... Ajá. ¿Quién tenía más autoridad? ¿Por qué? Porque David era el que mandaba. ¿Y Joab qué era? Un general. Exactamente. Joab tenía autoridad, pero David tenía más autoridad. Perfecto. Los siguientes. Los estudiantes van bien, ¿eh? ¿A quién le tocó? Con miedo, pero amén. ¿Faraón? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Por qué? ¿Y José? ¿Y José? Eso, el segundo. Acuérdense. Sí. Muy bien. Siguiente. ¿A quién le tocó? Elías y... Eliseo. ¿Quién tiene más autoridad? Elías. ¿Por qué? Porque fue primero Eliseo, Eliseo fue el sucesor de él. Te están aprendiendo. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Déjalo. ¿Quién le tocó? Asuero. ¿Y la otra quién era? ¿Quién tiene más autoridad? No. Dejémoslo a ellos. ¿Quién tiene más autoridad? Póngase de acuerdo. ¿A quién te tocó, Wendy? Vamos, Wendy, vamos. El rey Asuero. ¿Y a quién te tocó? Reina Esther. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Por qué? Muy bien. Porque era primero. Perfecto. Aunque la reina Esther era reina, pero estaba debajo. Siguiente. ¿Quién le tocó? Pablo y Sila. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Por qué? Porque fue conmigo con Dios. Aleluya. El ministro, la cosa, Muy bien, excelente. Vámonos con los últimos. ¿Quién le tocó? ¿Y el otro? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Por qué? Porque era la líder, el caudillo. Era la jueza. Amén. Entonces, vamos a ver. Entonces, ustedes reconocieron que los nombres que estaban ahí, ¿quién tenía más autoridad que quién? ¿Me entienden? Entonces, eso mismo, en el día de hoy, en el Evangelio, en los ministerios, con la autoridad de Dios delegada, es lo mismo, mis hermanos. Así como Saúl estaba por encima de David en esa autoridad, y David no se atrevió a hacerle nada, porque respetaba esa autoridad, es lo que necesitamos en este tiempo, también reconocer la autoridad que Dios ha puesto. ¿Me entiende? Cada uno encontró un personaje diferente el uno al otro, y según la Biblia, ¿qué es lo que encontramos? Autoridad entre dos, pero hay uno menor. Y ese menor o ese mayor es porque Dios así lo delegó. Dios y Adán, así. Y en este tiempo es lo mismo. Hay un pastor, hay diácono, el presidente de dama, el presidente de caballero,
hay miembros, pero hay una cabeza en cada departamento. Y entonces, la enseñanza es que aprendamos a obedecer la autoridad de parte de Dios. Amén. Amén. Dios bendiga, un aplauso a Dios. Y me devuelven los papeles, por favor. Esa dinámica hay que volver a hacer. Claro. A obedecer y respetar. Amén. Ve recogiéndolo, Michael. Ve recogiéndolo por allí. Ya se acabó. Ya acabó. No, páseme. Entonces, mis hermanos, muy bien, acomódense. En la próxima clase estaremos viendo un tema muy importante. ¿Cuál es? Si la cabeza no gobierna en autoridad, no puede haber unidad en el cuerpo. ¿De qué va a tratar este tema? ¿De qué va a tratar? De lo siguiente. Si la cabeza no gobierna en autoridad, no puede haber unidad. ¿De qué va a tratar el tema? Va a tratar del llamado o de la responsabilidad que tiene cada persona que está de cabeza en un departamento. El de las damas, el de los caballeros, el de los jóvenes, el de los que están ahí en la puerta, el pastor. O sea, ese tema va a tratar de la responsabilidad que tiene que tener esa persona sobre el equipo que está trabajando. O sea, si la cabeza no gobierna, o sea, lo que está tratando de decir ese tema, si esa cabeza no ejerce lo que le han dicho, lo que está en la palabra, entonces prácticamente en palabras que entendamos, es un caos. Es un caos. Entonces, si la cabeza no gobierna en autoridad, no puede haber unidad en el cuerpo. Aquí hay departamento de damas, departamento de caballeros, departamento de jóvenes, departamento de niños. Si esa cabeza de esos departamentos no gobiernan ese departamento en autoridad, entonces el ministerio se derrumba. Entonces ahí vamos a aprender cómo usted, como cabeza de ese departamento, puede hacer que ese departamento florezca. Porque acuérdese que usted está como cabeza de un departamento, o como segundo, o como tercero, no es por ocupar un asiento. No, acuérdese que el Señor, en la parábola de los talentos, a uno le dio una X cantidad, a otro otra X cantidad, y al final cuando él volvió, habían varios que lo multiplicaron. Entonces, el usted estar en una cabeza de un departamento y un equipo debajo de usted, es para que en un tiempo, si habían 5, hayan 10. Entonces, de eso que va a tratar. Si la cabeza no gobierna en autoridad, no puede haber unidad en el cuerpo. Entonces, ese tema nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con personas en departamentos. Y usted en el día de mañana quiere que diga, wow, ya Dios permitió que yo ya pasara a otro departamento como cabeza. Pero en el departamento anterior, yo he dejado un buen fruto. Amén. Un buen trabajo. Amén. Y eso lo podemos aplicar tanto en el Evangelio como en la vida cotidiana, como la vida de empresa, de trabajo, en la cual usted va a encontrar empresas que prácticamente hay departamentos y en el tiempo indicado usted va a ver que ese departamento pues creció más
¿Por qué? Porque esa cabeza con su equipo, eso también lo vamos a aprender, porque hay algo, mis hermanos, que tenemos que aprender, que aunque hay una cabeza, hay un segundo y un tercero, el trabajo tiene que ser en unidad. No puedo ser yo el pulpo, la hermana Mayra la que tiene 20 brazos, el hermano Alejandro que tiene 20 brazos. No, es un equipo. Entonces, acuérdense que cuando Moisés se cansaba, levantaba los brazos. Él no va a seguir ya porque estoy hablando de